Hey, Shalom Israel, bienvenidos a otra lección con los discípulos, este día de reposo. Mi nombre es Malakaya y aquí con el hermano. Shalom, shalom, más na paz. El tema de ahora se llama Huesos secos, tribus muertas. Huesos secos, tribus muertas. Huesos secos, tribus muertas. Vamos a ir directamente al libro de Ezequiel. Ezequiel 37. Yo sé que muchos están familiarizados, disculpen, con este libro, este capítulo, esta parte de la escritura, pero vamos a tratar de entenderlo un poco más este día. Empecemos Ezequiel 37, versículo 1. Versículo 1. Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. O un valle, ¿no? Que estaba lleno de huesos. Este es Ezequiel. Lee. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Eran muchísimos huesos, dice, ¿no? Y dice, y por cierto secos en gran manera. No estaban solo medio secos, sino que básicamente completamente secos, como que habían estado ahí ya por mucho tiempo, soleados. Y dice que eran muchos. Continúa. Versículo 3. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dio la respuesta como que dice, pues tú sabes. Seguro él los está viendo y dice, no, pues cómo. Si están más que secos, dice, o sea, de gran manera. Lee. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pongan atención a lo que vamos, a lo que está diciendo la escritura. Estos huesos estaban súper secos de gran manera, ¿no? Le preguntó Jehová a Ezequiel si iban a vivir. Dice, pues tú sabrás. Entonces dice ahora Jehová ¿cómo se llama? Ezequiel, dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y a ver qué pasa, lee. Versículo 5. Así dice Jehová el Señor de estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Él hace qué? Entrar espíritu en vosotros y viviréis. Exactamente, eso dice, Él hace entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ten eso y vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 32, versículo 39. Eso dice, Él hace, Jehová hace que estos huesos les entre espíritu. Para poder entender, y la escritura también que estábamos hablando hace ratos en Génesis, que te explica cuando el Altísimo creó al hombre, que dice que le dio ese espíritu que entrara para traer la vida. Entonces se entiende que el espíritu de cualquier persona lo ha dado el Altísimo. Igual te explica en Eclesiastes que él lo toma de regreso. Pero lee eso, por favor. Deuteronomio 32 y versículo 39. Ajá. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Exacto. No, esa parte nomás. Dice, Él hace morir y Él hace vivir. Uno se pone a pensar cómo. Te dice, te quita o te da el espíritu. Hace que el espíritu entre o hace que el espíritu salga. Por eso es fácil que la gente pueda estar dormida y en su sueño, dice Él, ya, aquí, es el tiempo. Incluso como al nacimiento. Hay unos bebés que nacen, otros bebés que no nacen. Él permite todo eso. Entendiendo eso, uno sabe que si no está al día con el Altísimo, Él no tiene que darte nada más. No tiene que ser una bala, no tiene que ser una cuchillada, un accidente. Fácilmente Él te puede quitar el espíritu. Como le ha pasado a mucha gente con un ataque de corazón o en el sueño.
lo que sea, ¿no? So aquí es lo que te está explicando en Ezequiel 37, regresemos, dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Lee versículo 5. Versículo 5. Otra vez. Así dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. So él dice, yo de este punto les estoy dando esta vida. Pero acuérdense lo que dijo originalmente. Dijo, escucha, oíd palabra de Jehová. So, ¿cómo es que este espíritu está entrando a estas personas o a estos cadáveres? Porque son, cuerpos que ya han fallecido. Es por medio de la habilidad del Altísimo que está permitiendo que esto ocurra. Continúa. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Imagínense, imagínense esto que está ocurriendo, que son unos cadáveres, y de repente él empieza a formarlos otra vez y darles vida. Continúa. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Imagínese eso, se dice, te voy a dar todo lo que se ocupa para que tenga vida otra vez. ¿Cómo se llama? Estos huesos que lo describió en versículo 2, que eran muchísimos, o sea, todos valle que estaba completo de estos cadáveres, dice, los voy a traer y resucitar otra vez del estado en que están. Lee. Versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense eso. Se dice, se juntaron unos con otros. Lee. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eso era puro físico. Lee. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Escucharon eso? Que también se mira cuando fue la creación otra vez en el libro de Génesis. Eso te explica ahorita, te está dando el entendimiento del renacimiento de estos cadáveres. Continúa. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Otra vez, como leímos en Deuteronomio 32-39, que Él da y Él quita la vida. So aquí la está regresando la vida a estos cadáveres que estaban en este valle. ¿Lee? Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. So eran muchísimos. Continúa. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Imagínense eso. So dice, ¿lees otra vez? Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí. So, escucharon eso, disculpen, por eso dice el título, huesos secos, tribus muertas. So, esto que Ezequiel está hablando, de estos cadáveres, era la casa de Israel, la casa de Jacob, que te está explicando que porque ellos hicieron, ¿qué otra vez? Lee. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Exactamente, eso vamos a ver por qué es lo que causa esto. Vamos para entender un poco más, qué es lo que dice, vamos a Proverbios 21:16. Por eso es necesario entender lo que dice la Escritura, porque muchos de nosotros aquí en este mundo ahorita somos esos cadáveres que estaban en ese valle. Y esta palabra es la misma palabra de profecía que estaba hablando Ezequiel. Pero vamos a entender cómo es eso.
Este es el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Escucharon eso? Eso dice, el que se aleja de esta ley, de hacer lo que dice la Escritura, de congregar, todo eso, dice, ¿terminará dónde? Vendrá a parar en la compañía de los muertos. Eso dice, vas a terminar en la compañía de los muertos, porque si no estás con personas que quieren y están buscando el bienestar, acuerdo a la Santa Escritura, dice, todas las demás personas que se alejan vienen terminando siendo parte de esa compañía de muertos, o sea, esa congregación de los muertos. En inglés te dice the congregation of the dead, o sea, la congregación de los muertos. So dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. So, por eso es necesario entender lo que está hablando Ezequiel. Como les dije ahorita hace un poco, que muchos de nosotros somos estos cadáveres que andamos aquí caminando pensando que estamos vivos, pero en realidad no lo estamos. Vamos ahí, regresemos a Ezequiel y dame Primera de Macabeos 3 y versículo 45 para poder entender otro, o sea, esto sucede mucho en las escrituras. Acuérdense que todo se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero miren lo que dice aquí en Macabeos. Porque una parte de Macabeos, en el mismo capítulo, te dice que Jacob estaba feliz. Pero en esta parte te dice lo contrario. Vamos a ver qué dice. Primera de Macabeos 3 y qué. 3 y 45. 45. Jerusalén estaba sin habitantes como un desierto. Nadie se movía en la ciudad. El templo había sido profanado. Gente extranjera se había instalado en la ciudadela, ahora convertida en refugio de paganos. La alegría había desaparecido del pueblo de Jacob. ¿Escucharon eso? La alegría había, ¿qué? Desaparecido del pueblo de Jacob. La flauta y el arpa habían enmudecido. Exactamente, eso es lo que te está dando también a entender en el libro de Amos, que todas estas fiestas se iban a convertir en luto, que es lo que pasó con Israel. Hombres muertos, mujeres muertas, o sea, tribus muertas, huesos secos. ¿Por qué? Porque acuérdense que sin esta ley viene, ¿qué? La muerte. En Josué 1 y 8 te dice, haz esto y todo te saldrá bien. Pero vamos a entender un poco más esto. Dame segunda de Esdras 7:56. Segunda de Esdras. Segunda de Esdras 7, vamos a leer 56 al 60. Versículo 56. Para mientras vivió y cometido iniquidad, hemos no considera que deberíamos de empezar a sufrir por el después de muerte. Exactamente, eso es lo que te dice. Mientras estamos vivos, no consideramos o considerábamos que al morir íbamos a pagar por toda la iniquidad que estábamos cometiendo. Eso no lo piensa mucha gente. Por eso está el tema ahora que dice, solo se vive una vez, hay que vivir y gozar la vida. Todo eso lo dice el hombre, pero vamos a ver que la Escritura dice lo contrario. Pero continúa. Versículo 57. Entonces él me respondió y dijo, esta es la condición de la batalla, que el hombre que nace en la tierra deberá luchar. Que si él se supera, se sufre como tú has dicho, pero si él consigue la victoria, deberá recibir la cosa que digo. Exactamente, eso es lo que te está diciendo. Dice, si ustedes no se establecen para llegar a esa victoria, van a sufrir, así como dice, van a vivir en iniquidad y en la segunda muerte, sin pensarlo, van a ir a sufrir, o vamos a sufrir el que no hace lo que dice la ley. Y terminamos en, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo la Escritura al principio?
56. 56. Para mientras vivió y cometido iniquidad, Sufrimiento, hemos no considera que deberíamos empezar a sufrir por el después de muerte. Exactamente, eso, sufrimiento eterno. Por eso es lo que es ponerle atención, mucha atención a lo que está en las Escrituras, pero continúa donde habías quedado antes. Versículo 59. Para esto es la vida lo cual habló Moisés a los mientras vivió. Escuchen eso otra vez, lo que dijo Deuteronomio. Moisés, estamos en el libro de Esdras y se está acordando, estamos otra vez hablando de lo mismo que Jehová le dio a Moisés a dar ese mensaje, a dirigirse a Israel para darles el mensaje de vida o de muerte. Pero termínalo ahí a ver qué dice. Dice, para esto es la vida lo cual habló Moisés a los mientras vivió, las personas te diciendo, escogen la vida que tú podrás vivir. Versículo 60. Sin embargo, ellos no le creyeron, ni aun los profetas después de él. Exacto, que es lo mismo, que se mira vez tras vez, como ahorita también nosotros estamos hablando lo mismo de nuestros antepadres, pero mucha gente dice, eso ya no tiene ningún valor. La vida solo es una, hay que vivirla y gozarla. Pero otra vez, lo mismo que nos dicen ellos, les repetimos a ustedes, que si ustedes están aquí en placer tras placer, al final del día, no entienden que van a empezar a sufrir eternamente por estar con esos pensamientos, porque la mayor parte de esos placeres viene siendo pecados. Pero ¿terminaste el 60? Ni me han hablado de ellos. Imagínense ellos, o sea, eso, que de por sí no consideraron al Altísimo para nada. Vamos de ahí, vamos en Isaías 28 te dice que había hecho Israel un pacto con el infierno y con el anticristo, o sea, el demonio. Pero vamos ahí a Sabiduría de Salomón 2. Sabiduría de Salomón 2 y 23. Vamos a entender qué fue el plan del Altísimo de principio, porque nosotros aquí como humanos empezamos a discutir y pensar que Dios se ha equivocado, pero no, Dios nunca se equivocó, nunca se equivoca. Pero la confusión viene de nosotros porque no entendemos o no buscamos para entender. Pero lee lo que dice ahí. Esta es la Sabiduría de Salomón, capítulo 2, versículo 23. En verdad Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Imagínense eso. La muerte la sufren los que del diablo son. Porque acuérdense, leímos la última clase, la segunda muerte, en Apocalipsis 20. Que todavía yo sé que cuando hablamos de ese tema, mucha gente dice, segunda muerte, ¿cómo va a haber una segunda muerte? Uno se muere una vez y es todo. Ok. Pero son los mismos que dicen y creen en Jesucristo, que Él murió una vez y resucitó. ¿Eso significa qué? Que las dos muertes son posibles. Él conquistó esa muerte y ese pecado y ahora está viviendo eternamente a la diestra del Padre. Que es lo que según como cristianos andamos buscando, pero mucha gente en sí, en realidad, no anda buscando eso. Pero continuemos. Bríncate de ahí al capítulo anterior. 1 y 13, disculpa. 1 y 13. Sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 13. Pues Dios no hizo la muerte, ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Imagínese eso. Dice el Altísimo, Él ni pensó en crear la muerte. O sea, le da placer en juzgar, o sea, las personas que están yendo en contra de lo que Él ha dicho. Pero acuérdense, Él es balance justo. Eso tiene que hacer lo que Él tiene que hacer. Pero lo buscamos nosotros por nuestras acciones. Pero vamos ahí para entender un poco más. Vamos a Romanos. Antes de ahí, vete a Santiago 1, 12 al 15. ¿Cómo es que suceden estas cosas? ¿Cómo es que la muerte viene? Porque a veces mucha gente dice, pero no, yo no hago nada malo.
Yo no estoy, ¿cómo se llama? Haciendo cosas negativas a ninguna persona. Pero no entendemos que las personas no es el enfoque, sino que es algo que el Padre nos dejó, las instrucciones que Él nos dejó y nos dejó como mandamiento que las siguiéramos. Es donde entra el problema. Pero vamos a entender esto un poco más. Santiago 1, 12 al 15. Santiago 1 y 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es lo que leímos anteriormente en la sabiduría de Salomón. ¿Y que dijo él? Este es básicamente el juego que el humano tiene que jugar aquí. Y si sale victorioso, no va a sufrir de esa, ¿cómo se llama? De esa recompensa. Y la victoria se consigue haciendo las leyes del Altísimo. Aquí te acaba de decir otra vez, ¿qué dice? Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice, bienaventurado el que no se da por vencido, o sea, el que no cae. Lee. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Acuérdense, son pruebas. El Altísimo nos está poniendo por pruebas para ver quién va a ser digno de estar en el reino de Él. No cualquier persona va a entrar. No todo Israel va a entrar. No todo el mundo va a entrar. ¿Qué chiste tiene eso? No. Jesucristo vino y sufrió. Dio su vida. Se alejó de muchas cosas para poder estar donde está ahora. Lo mismo es que lo que uno tiene que hacer para poder llegar a ese nivel. Lee, continúa. Que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez, a todo mundo. A los que le aman. Y el amor de Dios, acuerdo a Juan 14:15, dice, si me amas, sigue mis mandamientos. Se te está dando instrucciones claras desde el principio. No importa dónde leas, qué capítulo leas, te dice lo mismo. Contrario a lo que dicen las iglesias ahora en día, y han dicho por muchos años, que vino, Él derramó su sangre y ahora cualquier pecador está libre de pecado. Y puede continuar pecando porque igual va a llegar al reino de Dios. No sé cómo entiende o cómo hace una gente que se hace creer eso. Pero sí lo entiendo, porque en Juan 3:19 te da la explicación, que nuestra gente y todo el mundo le gusta la oscuridad. Y están tan metidos en esta oscuridad que empiezan a hablar que la oscuridad es algo bueno. Cuando en la escritura otra vez en Amos dice destrucción al que dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero continuemos. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Escucharon eso? Dice, Dios no anda ahí tentando a las personas, sino que viene siendo lo mismo que uno permite, los espíritus que uno deja, como leímos en Ezequiel, que Él permitió el espíritu de la vida que entraran a estos huesos. Uno permite en este mundo cualquier espíritu que uno le da atención. Si no lo combate, ese espíritu o espíritus entran y es lo que viene a causar esa tentación. Lee. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia... ¿Su qué? Su propia... ¿Escucharon eso? Su propia. Pongan atención. Cuando cosas pasan con nosotros, es nuestra propia ¿qué? Propia concupiscencia es atraído y seducido. Exactamente, eso es lo que uno tiene que poner mucha atención, porque, ¿cómo se llama? Le empezamos a echar la culpa a todo menos a la causa que aquí dice otra vez, léelo otra vez. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso dice concupiscencia, deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado, ambición, avidez, codicia. Eso es lo que significa. Imagínense, tus mismos
¿qué? Deseos sexuales, y no solo deseos sexuales, sino que exacerbado y o desordenado. ¿Qué es lo que practica el mundo ahora en día? Fornicación. Mujer con mujer. Adulterio. Adulterio, fornicación, Idolatría. hombres con niños, mujer con hombre y con mujer, y mujer que era mujer ahora es hombre con un hombre que era mujer. Puro desorden, como te dice Romanos. Pura confusión. Pura confusión, pero eso es lo que dice otra vez. Lee ese último verso, hermano. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escucharon eso de las propias cosas. Por eso, si uno está ocupado en la ley y uno constantemente está entendiendo y viendo que de la única manera que él va a entrar en el ¿cómo se llama? En el espíritu de uno, en el tabernáculo, voy a usar esa palabra, es de que uno tiene que estar al día con él. Entonces uno no se pone a pensar cosas que pueda que se pensaban antes. Hay tantos ejemplos. Por ejemplo, algo de un hombre, ¿no? Piensa, oh sí, unas 2, 3 mujeres fuera la noche más excepcional de mi vida. Pero leemos la escritura y la escritura dice que eso no puede ser posible. Entonces, cuando uno piensa y entiende esto, esos pensamientos, deseos o lo que sea, como dice aquí, ya no se producen. So uno ya no, eso ya no lo piensa. O igual la mujer, cualquier deseo que tenía sexual que de por sí es contra la ley en esta Torá, ya no los tiene, porque ella sabe que mientras ella se casó con un hombre, ahora ella es de ese hombre, y de ese hombre únicamente, a no más que muriera ese hombre, puede tener otro esposo. Pero imagínese toda la orden que causa esta escritura, contrario al desorden que causa no estar en esta escritura, cual trae la muerte al final del día. Pero continúa. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Escuchen esto, wow, lo que va a decir ahorita la palabra. Dice, después, esto, que dimos la definición ahorita, se las voy a traer otra vez, ambición, avidez, codicia. Dice, después que esta codicia, o después que esta ambición o avidez, ¿qué dice? Después que ha concebido. Imagínense eso, ha concebido. ¿Qué es conceber? Como traer. Un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí. O animales, dan a vida, o sea, engendran una criatura. Sí. So dice, estos deseos, estas cosas fuera de orden, después que han concebido, o sea, después que han plantado esa semilla bien profunda en tu mentalidad, en tu corazón, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Imagínense eso. Da a luz el pecado. Entonces, ¿cómo es que se explica en Ezequiel 37 este valle de cadáveres? Porque vamos a entender, detén eso y dame Romanos. ¿O sabes qué termina eso? Y vamos a Romanos después. Da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Vamos a Romanos 6:23. La leemos constantemente, la sacamos, pero mucha gente dice, eso ya no, eso Cristo murió y Cristo derramó su sangre y ahora eso ya no nos afecta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a tener un libro entero hablando contra el pecado y después ahora decir que el Hijo de Dios vino para que pudiéramos pecar sin problema? Es una estupidez eso. Pónganse a pensar cuando dicen eso. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. ¿Qué dice 6:23, Romanos? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Exactamente, pero ya entendimos que ese pecado no existe a no más que nosotros le demos a campo para existir. Y ese campo para existir viene de lo mismo que dice aquí. Nuestros pensamientos, nuestra concupiscencia es lo que causa que estas cosas existan y ya que dan a luz
dan a luz al pecado, y el pecado trae la muerte. ¿Lees otra vez 6:23? 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas dádiva de Dios es vida eterna. Exacto, ajá. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Exacto, so vamos a entender esto del principio otra vez. Vamos a Sabiduría de Salomón. Ya cubrimos los dos de Sabiduría de Salomón, ¿verdad? 2 y 1 y 13. Sí. Ok, no, entonces vamos a pasar eso. Ya entendimos eso, que Él no creó la muerte, pero por causa de nuestra rebeldía es como vino a existir esta muerte. Vamos de ahí, vamos a... Dame Eclesiásticos 18 y 30. Este es el libro de Eclesiástico 18 y 30. No vayas tras tus codicias y apártate de tus apetitos. Porque si dieres a tu ánima la codicia, que lo que le agrada, harás placer a tus enemigos que te tienen envidia. Yeah, so, no, el principio nomás lo lees otra vez. El principio de ese versículo, o sea, nomás reencalcando lo que acabamos de leer en Santiago. Dice, ¿no qué? Versículo 30. No vayas tras tus codicias. So dice la codicia, no deseo vehementemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Deseo vehementemente de poseer o lograr una cosa inmaterial, en especial, o sea, ambición, avaricia, avidez, deseo. Y es cosa que es de una forma negativa. So dice otra vez, ¿qué? Versículo 30. No vayas tras tus codicias y apártate de tus apetitos. ¿Y habla de pasiones o deseos o no? Básicamente es lo que viene siendo, o sea, controlar todas estas cosas, tener un balance, es lo necesario, porque miremos a Romanos 8, para poder entender esto más a profundidad. O sea, es bien claro. Tiene que tener uno balance, enfocarse en lo espiritual y no en lo carnal, porque lo carnal, como leímos ya anteriormente, es lo que trae la muerte. Imagínate, estar feliz con tu esposa, ahora en día se mira como algo negativo. Oh, ¿te vas a casar? Ah, ya con esa para el resto de tu vida. Pues obviamente es la razón por cual fueron creadas la mujer y el hombre, las dos personas, para poder formar familias, para poder crecer la nación, para poder llegar a reinar de una manera, ¿cómo se llama?, digna. Porque imagínense cuando ustedes miran, digamos, la reina de Europa, el príncipe, o Inglaterra, el príncipe, la princesa, todo eso son familias que mantienen los circuitos cerrados, que no cualquier persona se puede meter, y es la misma manera en cual Israel debería haber estado operando, o mejor, como dice en Tobías y muchos libros, en Tobit, que tenemos que buscar pareja de nuestra nación. Entonces cuando buscas y encuentras a tu hermana de tu misma nación, o sea, una hembra de tu misma nación, como deber de hombre israelita vas a cuidarla para poder crecer esa nación, crecer esas criaturas de una manera digna, para que el Altísimo las pueda cuidar y haya una oportunidad de llegar al reino. Pero eso ahora se mira como algo negativo. Ahora en vez de tener una, tenemos 2, 3, 4, 5, y no son esposas, sino que nomás hembras que se ocupan ¿para qué? Para lo mismo que acabamos de leer, para el placer. ¿Para qué? Placeres sexuales. O las mujeres que los hombres las usan para, ¿cómo se llama?, para vivir de ellas, o viceversa. La mujer usa a varios hombres, les da sexo para que uno le pague el teléfono, otro le pague la renta, otro le pague el carro, pero ella les paga a ellos con sus partes sexuales, o sea, con relaciones sexuales. Todo eso es desorden. Todo eso no es honorable. Y chistoso que estoy aquí viendo en Hebreos 3 y 4, te dice, honoroso sea en todas el matrimonio.
Imagínense eso. Pero ahora es lo contrario. So vamos a ir, leamos Romanos 8 y 1 al 15 para poder entender. Romanos 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucharon eso, ¿no? So hay ninguna condenación para los que en sí están con Jesucristo. Lee. Los que no andan conforme a la carne. Otra vez. Imagínense, aquí fácilmente se puede ver si uno está conforme o no. Si uno está constantemente, ¿sabes qué? Yo tengo 3 mujeres. El mes pasado tenía 4, pero una se dio cuenta de otra y me encontró de por sí en la cama en su casa con otra mujer. Puro desorden. Entonces estamos viendo de una manera carnal en vez de espiritual. Continúa. Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Exactamente, y eso está hablando de la ley, o sea, del sacrificio que teníamos anteriormente, cuando pecábamos y depende el ganado que teníamos, dábamos ese pecado, esa ofrenda y pensábamos que ya estábamos libres, pero en sí no. En sí eso nos hizo que, que pecáramos más y más y más. Y no venimos a ninguna vez llegamos al arrepentimiento, que es lo necesario. Pero dame esa escritura para explicar qué es lo que es el Espíritu. Porque mucha gente dice, yo soy espiritual, la ley, yo no tengo que seguirla. Este es Romanos 7 y 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Escucharon eso? Eso dice, la ley es espiritual, y esta ley está hablando de lo que vino a enforzar Jesucristo, que es la ley que quedó desde el principio, que tenemos que seguir para poder apartarnos del pecado. Porque acuérdense, la leímos anteriormente, el pecado trae la muerte. Pero continuemos. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Otra vez, acuérdense, es la ley que los levitas tenían conforme al pecado, conforme al sacrificio que se daba para el perdón de los pecados, que era un animal. Ahora dice, no, ahora es uno que tiene que darse como ofrenda para el pecado. De por sí no cometer el pecado. Vivir como un sacrificio constantemente, lee. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Escucharon eso? O sea, el pecado ha quedado en la carne, o sea, las cosas carnales, lee. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente, acabamos de leer que el Espíritu dice la ley es espiritual, que es lo que tenemos que seguir. No tenemos que seguir ahora lo que estaban con los levitas, todas las ofrendas que hacíamos antes para el pecado, pero tenemos que entregarnos nosotros y enseñarnos, mostrarnos a Jehová como fue Jesucristo. O sea, cambiar nuestras maneras, arrepentirnos y regresar a la ley para andar de una manera espiritual y no carnal. Continúa. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Exactamente, otra vez, fornicación, adulterio, drogas, vivencias, estar aquí robándole a la gente, todas esas cosas carnales para el apetito carnal. ¿Lee? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Exactamente, cosas del Espíritu. Si uno anda en lo espiritual, acuerdo a la ley, uno busca el entendimiento, la sabiduría. ¿Y cómo busca la sabiduría? Va, ayuna, hace estudios, está constantemente buscando y comprobando todo lo que está en la Escritura, para, como dice en la Escritura en el Nuevo Testamento, para poder mostrarnos aprobados. Dice, estudia para aprobarte, o sea, para estar al día, para poder dar respuestas de este libro. So ya el enfoque tuyo ya no es
ir a echar pachanga el viernes, sábado y domingo. Porque ¿qué es el viernes? El día de reposo. El sábado, día de reposo. O sea, el viernes bajando el sol, al sábado bajando el sol, por más o menos esas 24 horas de caída al sol a caída al sol, es un día de reposo. Son esas fiestas que participábamos antes, que no nos podíamos esperar que llegara el fin de semana para ir a pachanguear o lo que sea. Ahora en día vemos de otra manera. Hey, hermano, ¿dónde vamos a ir a profetizar este fin de semana? ¿A qué lugar vamos a ir para ver quién podemos darle esta palabra? ¿A quién podemos ayudar? O incluso, ¿sabes qué? Este fin de semana, día de reposo, voy a nomás a descansar y alejarme y estar tranquilo y meditar y analizar que estoy en el camino del Altísimo y ver qué es lo donde estoy fallando para poder arreglar eso y ser una mejor persona. Ya el pensamiento de uno cambia, el enfoque de uno cambia. Eso ya no es carnal, sino que espiritual, Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Escucharon eso? Ajá. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Exactamente. Pueden ustedes leer, continuar hasta el versículo 15 para poder agarrar un poco más de entendimiento. Pero básicamente lo que está aquí hablando es carne versus o carne contra el espíritu. Y para entender el espíritu, ya hemos cubrido esto varias veces, es Isaías 11, versículo 2, que es sabiduría, juicio, conocimiento, todo eso te lo explica, qué es el espíritu que tenemos que andar buscando. Pero vamos de ahí, vamos a Mateo 19, versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Este es el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Otra vez vamos a lo mismo. Acuérdense, los huesos estaban secos, estaban muertos, eran cadáveres. Este muchacho viene y le pregunta a Jesucristo. Primero le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? A ver la respuesta. Versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Uh-huh. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Imagínense eso, la humildad de Jesucristo. Incluso siempre ahí dice: no me llames bueno. Yo no soy Jehová. Lee. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y después le da la respuesta. Pero si quieres entrar en la vida, o sea, tener vida eterna, e incluso empezar a vivir de veras, no importa si tienes 5, 6, 7, 14, 20, 30, 50, 70 años, dice, si quieres la vida, ¿qué debe de hacer? Guarda los mandamientos. Pero la ley ya no existe. Dice, guarda los mandamientos. Exacto, entonces otra vez, lo mismo de siempre. No podemos abandonar o ignorar la ley y pensar que estamos vivos o estamos salvos, porque aquí te dice otra vez Jesucristo: guarda mis mandamientos. Lee. Versículo 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, eso básicamente todo lo que se fue dado al principio, Él lo está cubriendo otra vez aquí en el Nuevo Testamento. Continúa. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Ahora más detalle, ¿no? ¿Qué más? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
De cierto os digo que difícilmente estará un rico entrará Ujú. un rico en el reino de los cielos. Imagínense eso. Y es lo que tienen que dar a entender ustedes, que todos estos ídolos que tenemos, y hablo como nación, no personal, pero todos estos ídolos que tenemos están muy lejos del Altísimo porque tienen muchas riquezas, muchas posesiones. Y no van a dejar esas posesiones para estar en orden con el Altísimo. Entonces, qué bien hace uno tener a estas personas como ídolos o algo que uno mira como inspiración, si aquí mismo te dice que va a ser básicamente imposible o difícilmente. Va a ser difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que le da más valor a esas cosas que al, ¿cómo se llama?, la vida eterna y al reino del Altísimo. Lee 24. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Imagínese eso. Entonces, no es imposible, pero básicamente es casi imposible. Porque las personas que están en un estado de ¿cómo se llama?, un nivel alto, cuando vienen a ¿cómo se llama?, a posesiones, no dejan esas posesiones. Esas posesiones son sus dioses, sus ídolos. Por eso hay que tener un cuidado, estar más enfocado en lo espiritual. No significa que no puedes tener nada en este mundo tampoco, pero lo que es necesario es el balance. Porque como dice lo del dinero, el dinero responde para cualquier cosa, es necesario para cualquier cosa. Pero el amor al dinero te trae la destrucción. So, no habla contra el dinero, pero habla contra el amor. Cuando tú te pones ese enfoque en el dinero y es lo único. Y al Padre para ti no existe, la ley no existe. Pero continúa. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ajá, ellos quedaron como quien dice, pues entonces, nadie va a ser salvo. Lee. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y les da entendimiento. Lee. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros los hemos dejado todo. Lo hemos Dejado todo. Ajá. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? So, dice Pedro entonces, pues, ya dejamos todo entonces. ¿Qué va a ser la recompensa de nosotros? Mire lo que dice el Altísimo, el Hijo del Altísimo. Versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, Ajá. cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Escucharon eso? ¿Cuánta claridad no hay de lo que va a ser el futuro? So, aquí dice 12 discípulos, aquí cada uno iba a estar juzgando a las 12 tribus de Israel. Escuchen, porque yo sé que ese no es el punto en esta elección, pero siempre el punto es Israel, no ninguna otra nación. So, aquí te dice, esto es lo que vas a conseguir, vas a estar en un poder, vas a estar en un nivel de poder, en un reino como alguien poderoso. So, ¿qué más quieres? No, sí, continúa. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas. So, imagínense, no solo es material, sino que incluso lo carnal, porque acuérdense, es lo que estamos peleando. Espiritual, el espíritu contra lo carnal. Porque imagínense la esposa, la quieres mucho, pero al final del día ella no está conforme a la ley del Altísimo. Si tú la sigues a ella, te va a pasar lo mismo que le pasó a Salomón. ¿Y qué ocurrió al final de las transgresiones que cometió Salomón? El reino está donde estamos ahora. Fue dividido. Fuimos en varios cautiverios. Hemos estado en cautiverios por miles de años. Por eso dice, es mejor
que pierdas estas cosas. Dice, cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, lee. O padre, o madre, Ajá. o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Cuántas? 100 veces más. Ajá. Y heredará la vida eterna. La vida de un poco tiempo. La vida eterna. Imagínese eso. O la segunda muerte. Si es que no haces lo que Él te está diciendo, que básicamente es ser obediente a su ley. Eso dice, y heredará la vida eterna, lee. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Exactamente. Otra vez te está dando entendimiento que la razón por que estaba el valle lleno de tanto muerto era porque en vez de buscar al Altísimo y seguir al Altísimo, estamos aquí en las cosas materiales del mundo. Pueden ustedes anotar Isaías 33:6, que dice la estabilidad de nuestros días va a ser su sabiduría del Altísimo. Isaías 34:16, que dice busca en el libro. Ninguno de estas cosas que están en este libro te fallarán. También en el libro de Baruch 4:1. Vamos a estas rápidamente. Vamos a Proverbios. No, vete directamente. Pueden ustedes anotar Proverbios 6:23, pero vea Deuteronomio 4:1. Y también dije Baruch 4:1. Pueden leer eso ustedes. Este es Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus vuestros padres, os da. Ajá. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Exactamente, eso te dijo de principio qué es lo que teníamos que hacer. ¿Qué dice el versículo 1 otra vez de la vida? Dice, Léelo todo. ahora pues, oh Israel, Ujú. oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas. ¿Y qué? Y vivas. Mueras. Y vivas. ¿Escucharon eso? Ejecutar. Tenemos que ejecutar para poder vivir. O sea que si hay pecado, el pecado se elimina. Si hay, ¿cómo se llama? Algo negativo en una persona o en tu misma persona, se tiene que borrar, se tiene que quitar para que puedas vivir. Eso dice para que vivas. Vamos de ahí a Proverbios. O dame Deuteronomio 8:1. Libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 1. Y estos preceptos es para entender que, como dijimos o dice la escritura en la sabiduría de Salomón, que desde el principio la muerte no era algo que Jehová quería para nosotros. Lee. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Solo escucharlo y leerlo. Poner por obra Exacto. todo mandamiento Ajá. que yo os ordeno hoy. Escucharon las palabras. Ordeno. Te estoy mandando que hagas esto. Lee. Para que vivas. Para que mueras. Para que vivas. Para vivir. Lee. Y seas multiplicados. Ujú. Y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Imagínense eso, si ya lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos quedado ahí. No estuviéramos cansados ahora. No estuviéramos pensando que ya después del día de reposo vienen otros 6 de trabajo. No estuviéramos pensando tanto cómo vamos a pagar biles, cómo le vamos a dar de comer a nuestra gente, a nuestros hijos, con esta inflación que estamos viendo ahorita. Cómo vamos a poder pagar el gas del carro para poder llegar al trabajo. Que tengo que buscar otro trabajo para poder pagar los biles porque la renta ya me la subieron. Todas estas cosas que nos complican la vida no existieran si hubiéramos sido obedientes desde el principio. Porque aquí desde el día 1 dice, si siguen esto,
les voy a dar esta tierra que ya les prometí a sus antepadres. Por eso, Israel, no sé qué tanta importancia ustedes le dan a esto, pero nosotros le damos el todo, porque sabemos qué es seguir esto y la recompensa que hay al final del día. Pero vamos de ahí, vamos a Proverbios 4:4. Y después las demás nomás se las voy a dictar, porque básicamente viene diciendo lo mismo. Y el punto que estamos trayendo aquí es que la ley del Altísimo es lo que te da vida. Lee. Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Otra vez lo mismo y lo mismo. Vamos a Ezequiel para poder entender qué pasa cuando nos hemos retirado, pero vamos y entendemos que lo que estamos haciendo es contra Dios y tenemos, ¿cómo se llama?, respeto de no seguir en esos caminos. Ezequiel 33:15. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 15. Si el limpio restituyere la prenda. ¿Limpio o impio? Si el impio. Ajá, porque no se confunde la gente. Si la persona con iniquidad, restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado. Devolviere, lo que ha robado. O sea, si una persona que anda robando ahí, anda haciendo desorden, dice, se arrepiente, lee. Y caminaré en los estatutos de la vida. Se arrepintió, y no nomás se arrepintió de palabra, pero empieza ¿a qué? ¿A caminar qué? Y caminaré en los estatutos de la vida. Y dice, y si caminare en los estatutos de la vida, que ya sabemos que es la ley del Altísimo, ¿qué? No haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Exactamente, ve todo la justicia del Altísimo. Hace ratos leímos unas escrituras con el hermano, pero básicamente en Zacarías. Pero aquí te está diciendo que si esta persona regresa de todo eso, ¿morirá, dijo? ¿O qué dijo al final? Dice, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Exactamente. Entonces sabemos que la mayor parte de nosotros somos estas personas, o esta persona. Lo que tenemos que hacer es regresar y a entender, vivir, ejecutar juicio y hacer todo lo que dice la Escritura para poder vivir. Porque si no, la muerte está segura. Terminemos con la última. En el libro de Eclesiásticos 17, versículos 25 y 26. Y pueden ustedes también anotar segunda de Esdras 8 y 1 y 3, que te dice cómo va a ser el mundo que viene, el mundo que hay de porvenir, que no van a haber tantas personas como hay ahora en día. Va a ser nomás la selección que dice aquí en la Escritura, 1/3 de Israel. Este es Eclesiástico capítulo 17 y versículo 23. 23, disculpen. Tórnate al Altísimo. Dice, regresa al Altísimo. ¿Lee? Porque Él te sacará de tinieblas. Dice, Él te traerá y te sacará de toda esa oscuridad, esa vida que tienes y has tenido por años. ¿Y qué más? Otra vez, porque Él te sacará de tinieblas, de tinieblas a la luz de salud. ¿A la qué? A la luz de salud. A la luz de la muerte. A la luz de salud. Imagínese eso otra vez. A la luz de salud, que viene siendo su palabra otra vez. Esas enfermedades que también sufrimos, que sea diabetes, sea colesterol alto, ataques al corazón, cáncer, todo eso. Eso viene de no seguir la ley del Altísimo. Porque como acaba de decir aquí lo que leyó el hermano, dice, ¿te traerá qué? Te sacará de tinieblas a la luz de salud. Te sacará de las tinieblas y te traerá a la luz de la salud. Significa que vas a vivir saludable, porque acuérdense, para vivir eternamente, uno obviamente tiene que estar saludable.
Pero otra vez, es tanto, y no lo cubro ahorita, pero todo lo que tengo en la mente, porque imagínense incluso hasta lo que comemos, por causa de este cautiverio, por causa de la desobediencia, nos mata. Pero otra vez, léelo eso otra vez y concluimos con eso. Tornate al Altísimo, porque Él te sacará de tinieblas a la luz de salud. Aparta las injusticias y ten en grande odio lo abominable. Imagínese eso. O dice, ven y regresa a Jesucristo y a sus leyes, las leyes de Jehová, y te traerá salud a tus huesos, a tu físico. Después dice, y a lo abominable, ódialo. O sea, todo lo negativo, ódialo y aléjate de eso. Otra vez, Ezequiel 37, ese valle de huesos secos, de tribus muertas, que viene siendo nosotros si no estamos conectados con el Altísimo, eso viene siendo lo que está explicando en Ezequiel 37. Para no ser esos huesos secos y tribus muertas, tenemos que regresar al Altísimo y mantenernos, como cubrimos la clase anteriormente, fuertes hasta el final. Pero con eso, feliz día de reposo y hasta la próxima. Shalom.